Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Drogas. ¿Lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar de la juca. ¿Sabes qué es eso? Quédate con nosotros. Comenzamos. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Raúl Sansores Martínez. Él es jefe del Departamento de Investigación en Tabaquismo y EPOC del Instituto de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gaby, gracias por la invitación. Doctor, la juca, doctor, este artefacto que de pronto ha cobrado una difusión en varios lugares en donde se reúne la gente a fumar de esta manera, aquí en nuestra Ciudad de México. Y entonces, doctor, que nos puedas hablar, ¿qué pasa? ¿Qué es? Para nuestros amigos también que no la conocen, ¿no? Que es, ya tú nos vas a describir, la vamos a ver en un momento en pantalla, amigos, especie de objeto, ¿no? Destinado al uso para fumar. Bueno, Gaby, este programa es extremadamente afortunado y oportuno, dadas las circunstancias de lo que está ocurriendo, en particular en nuestra ciudad, porque esta juca, como veremos adelante cómo está dispuesto, asegura varios componentes que para los jóvenes, para los chavos, les da un adicional confort y placer en términos de comunidad, porque hay varias creencias al respecto. Este es un aparatito que, como veremos adelante, permite compartir la nicotina, que es lo que contiene finalmente la juca, entre varios individuos. Entonces consiste en una pequeña especie de taza que contiene una tableta que suele estar saborizada y olorizada, de manera tal que no percibe el adolescente, el joven, que está fumando tabaco, pero en realidad lo que contiene es nicotina saborizada y que está de alguna manera calentada por un líquido que está en su interior y por debajo, de tal manera que sale en forma de vapor y que el consumidor lo inhala a través de unas mangueritas. Todo es un detalle interesante y esas mangueritas incluso se pueden compartir. La manguerita y el contenido a través de otra manguerita, y pueden ser dos mangueritas, una sola, y de tal manera que se puede compartir el contenido de una juca entre uno, dos o tres consumidores. El consumo del total de la tableta puede durar entre 30 y 40 minutos, dependiendo de cómo lo haga, pero luego la pueden reponer, con lo cual se asegura el consumidor de compartir, conversar y estar en un ambiente agradable con sus demás pares, con sus demás amigos, con sus cuates. Esto está ahora en algunos bares, en algunos cafés, y de tal manera que es un centro agradable de reunión para los chavos. Eso es lo que es la juca. Y digo que es afortunado y oportuno el programa porque está creciendo. Sí. Está creciendo sin que sus consumidores sepan exactamente de qué se trata y los riesgos a los que están expuestos cada vez que están consumiendo la famosa juca. Exactamente, doctor, porque entonces si me estás hablando de que tiene una tableta de nicotina, la nicotina es una droga, doctor, si no me equivoco, y bueno, decirle a nuestros amigos, a ver, ¿qué pasa con esta tableta de nicotina que es una droga? A ver, ¿qué más podemos saber hoy, doctor, con respecto a el efecto que puede causar
será igual que el cigarro. Doctor, ya nos explicaste que incluye o que tiene digamos, esta ganancia de reunirse, de hacer comunidad alrededor de este artefacto. Sin embargo, en términos de la salud, doctor, en términos de lo que pueda pasar dentro del cuerpo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo quisiera que los que nos están escuchando lo vieran de cuando menos dos perspectivas. Sí. La primera, que es conocida en términos de la adicción a la nicotina, que se genera, se fortalece y se perpetúa a través de su consumo. Pero la segunda puede llamarles la atención a muchos de ellos. Piensen ahora que están ustedes viendo este artefacto en sus componentes y su manera de consumir. Piensen en el aseo y la higiene de este aparatito que está aquí puesto, cómo lo asean, cómo lo limpian y cómo hacen que el exhalado mío que yo dejo dentro del frasco realmente no se quede ahí y cómo lo limpian para evitar que esté estéril en la próxima. Sí. ¿Cómo hacen para que lo que yo deje en la manguerita no se quede en el próximo consumidor? Porque no crea que son desechables. La manguerita esta se reusa. Digo, la lavan, algo la harán, pero es un procedimiento estéril, es un procedimiento seguro. Seguro, claro. ¿Y cómo hacen para que lo que yo deje en el frasco, en términos de mis exhalaciones, pueda ser eliminado? Solamente de entrada, a los chavos que son tan pulcros y que son tan higiénicos en muchos sentidos, les tiene que llamar la atención saber qué es lo que pasa en el proceso que ocurre después de que me voy y dejo la juca y su alambrito, su tripa esta con la que utilizan. ¿Qué pasa con la pipeta que utilizo? Creo que esa es la desechable, pero toda esa manguerita de plástico está llena de todo, es lo que quiero decirles, de todo lo que se puedan imaginar. Lo de menos en el momento es la nicotina, pero y por lo tanto ya desde ahí se exponen a contagios, a enfermedades respiratorias, bucales, orofaringias, hongos. Si la persona que está inhalando tiene hongos en la boca, ya se los dejó al que sigue. Wow. ¿Cómo se los quita? Porque además, para que los hongos crezcan, al contrario, crecen más fácilmente en lo que contiene la saliva, porque tiene carbohidratos, grasas y es un caldo de cultivo para los hongos que crecen sobre el plástico de la manguera o de lo que esté hecho. Es decir, en términos de pura exposición higiénica, están en riesgos. Sí. Si estuviéramos en una etapa o en un brote epidémico de influenza o de alguna enfermedad viral que no sepamos, ahí se contagian también. Claro. Ahí tienen de todo para contagiarse. Eso es con respecto al momento. Es decir, doctor, el hecho de que por esas mangueritas salga un vapor o un humo caliente y haya un agua ahí, tal vez en ebullición, eso no garantiza, para nada está proporcionando un elemento de limpieza en estas mangueritas. Muy bien. En absoluto, en absoluto. Lejos de ello, propicia el crecimiento de bacterias, hongos, virus, de lo que sea. Eso con respecto a la higiene. Con respecto al contenido, el contenido para que la nicotina pueda ser vaporizada y pueda convertirse la sustancia en vapor, necesita calentarse y por lo tanto disolverse, lo que le llamamos pirólisis. Eso significa que son temperaturas suficientemente altas para vaporizar el contenido de la tableta y el líquido y por lo tanto necesita un vehículo para que la nicotina sea transportada apropiadamente al interior de los pulmones y luego llegar al cerebro. Ese proceso de pirólisis, ese proceso de hervor o de ebullición tiene que ver con la eliminación en el instante de otras sustancias, acetaldehídos, disolventes, que también se le van al joven que lo está inhalando, que habitualmente son jóvenes. Sí. Ese es su gran mercado en la actualidad. Entonces, en ese momento ya se convierte en tóxico. Y finalmente, la nicotina inhalada, que no es poca la cantidad
Y de hecho, el grave problema no solamente es la cantidad, sino lo que ignoramos al respecto de la cantidad. Sí. No sabemos, no se sabe con precisión porque no está regulado. Sí. La juca es un producto no regulado. O sea, no tenemos una orden de COFEPRIS que diga la juca debe tener estas condiciones, estos procesos estandarizados y que nos diga cuánto debe ser, cuántos deben fumar, qué cantidad debe tener, cuál es la cantidad mínima de nicotina, la máxima, sus disolventes, la forma como debe. No hay reglas. Que son datos muy importantes que a considerar, doctor, es como estar en un limbo. Estamos así tal cual lo dijiste, Gaby, estamos en un limbo, navegando en un mar de desconocimiento que tiene como fines nada más hacer que el joven se vuelva adicto a la nicotina. Y no sabemos nada más. De hecho, estos lugares deben estar prohibidos. Bien. Deben estar prohibidos porque no hay forma legal de decir que pueden existir, puesto que está prohibido todo lo que se parezca a la nicotina, que se parezca al cigarro y que sirva para hacer adicto a un joven. Esto, doctor, que nos dices es muy importante. Es decir, desde este punto de vista de la salud, del efecto que tiene en el organismo el uso de estos aparatos, de estos objetos, debería de estar por lo menos regulado, doctor, por lo menos regulado para que indique al consumidor qué cosas pueden pasar al usarlo, pero por otro lado también tú dices, debería de estar prohibido porque ya está incurriendo en un daño a la salud de manera importante. O sea, sí, cuando menos por esas dos razones, por falta de higiene y por desconocimiento de lo que contiene, las cantidades de nicotina que se liberan y las cantidades de nicotina que el fumador tiene en sangre una vez que ha inhalado X cantidad o X tiempo, la famosa juca. Por lo tanto, si eso se desconoce, es de la competencia de las autoridades de salud, en este caso COFEPRIS, ir a averiguar de qué se trata y hacer un análisis concienzudo y muy profesional al respecto y eventualmente terminar en prohibición. No sé, lo que pasa es que estos lugares funcionan con otras licencias. Sí. Funcionan como licencias de cafés, de cafetería, o licencias de bares, o licencias de otro, no están licenciadas como centros de juca. Si no están licenciados como centros de juca, entonces, ¿qué es lo que está autorizando nuestro sistema federal de protección a la salud en términos de estos artefactos? No lo sé, la verdad que no lo sé, y tendría que meterme, en vez de decir que no sé, meterme a averiguar qué pasa. Bueno, doctor, es que en realidad estos objetos que van apareciendo cada vez con mayor frecuencia como alternativas para fumar con un elemento que se quiere decir lúdico, ¿no? De juego, de convivencia, como tú nos dijiste al inicio del programa, de alguna manera, bueno, han ido apareciendo y no hay elementos de regulación, no hay elementos informativos. Nosotros por eso en este programa estamos tratando de abordar estas dinámicas de consumo de nicotina y todo esto que nos ha explicado el doctor es fundamental. La juca no solamente se usa con nicotina, la nicotina es una droga, ¿tú lo sabías? Vamos a un corte, quédate con nosotros. Eso significa que en 10 segundos puedes incrementar tu frecuencia cardíaca para hacer un tremendo esfuerzo, solamente que aquí estás sentado. Claro. Y esto tiene daños a la salud. 50 latidos por minuto es muchísimo. Para un individuo que tiene una frecuencia cardíaca normal de 70 latidos por minuto, subirle a 120 significa que hizo un ejercicio muy cercano al 80% de su capacidad pulmonar máxima, lo cual es lo que pedimos para hacer un ejercicio aeróbico. Sí. Eso significa que estamos en riesgos. En un joven podría no haber riesgos, porque está joven y tiene una amplitud cardiovascular suficiente para tolerar esos 120. Y no lo va a sentir, doctor. Se va a sentir emocionado, estimulado, excitado, va a sentir que encontró lo que buscaba en términos de excitación y lo que hace el cigarro, activarte.
¿no? Sí. Y en el ambiente en el que está lo va a sentir agradable, que es lo que busca. Pero en un panorama de salud, si lo vemos en otra perspectiva, un individuo que ya tiene la frecuencia cardíaca alta, vamos a suponer que tenga 80, 90, 100 de frecuencia cardíaca porque tenga alguna enfermedad y no lo sabe, por ejemplo los hipertensos. La juca es utilizada para fumar un tabaco especial por medio de una pipa de agua. El tabaco se calienta indirectamente con brasas o carbón ardiente que filtra el humo por medio de un tazón de agua. El humo luego se lleva por medio de una manguera de hule a una pieza que se coloca en la boca grande donde es inhalado por el consumidor. El narguile o juca también se conoce como arguile, cachimba o sisha. La práctica de fumar juca comenzó en la antigua Persia y en la India y se dispersó a lo largo de Medio Oriente y de Asia durante el siglo XV. A finales del siglo XX, nuevos artículos saborizantes fueron añadidos a la mezcla para dirigir el uso de la juca a las mujeres. Cuando las personas se mudaron de Medio Oriente a África y a Europa, y a los Estados Unidos también, los cafés de juca comenzaron a aparecer en las ciudades europeas y ahora han crecido en popularidad en los Estados Unidos y también en México. Estamos de regreso en Drogas. ¿Lo sabes todo? Estamos hablando con el doctor Raúl Sansores Martínez y estamos hablando sobre la juca, este artefacto que de pronto lo estamos viendo mucho en nuestra Ciudad de México, y el doctor nos acaba de hablar ya de cuáles son estas características que contiene. Y ahora, doctor, preguntarte, esta juca, cuando ya van los consumidores y están compartiendo este momento de convivencia, al fumar, al dar una aspirada en este artefacto, ¿a cuántos cigarros equivaldrá, doctor? O no sé si te estoy haciendo un planteamiento adecuado, solo sobre saber qué cantidad de nicotina estaría yo consumiendo al hacer uso de este objeto. En la realidad no se sabe. Ese es uno de los problemas que tenemos con la juca, porque como no está regulada, nuestras autoridades no pueden decir el límite máximo permitido es de 10 a 30 miligramos de nicotina, como viene en las cajetillas, que ya te advierte. Aquí no se sabe, porque no se sabe cuánto le ponen. Algunos estudios en Estados Unidos muestran que la cantidad o la concentración que se alcanza en sangre después de haber consumido toda una de esas lamparitas, que parecen lamparitas, puede equivaler hasta 5 o 10 cigarros en total, lo cual equivale a más de 60 nanogramos de nicotina por decilitro de sangre en la circulación, lo cual es una cantidad tremenda. Sí. Y esta cantidad de nicotina inhalada explica los efectos secundarios o los daños a la salud asociados al consumo de juca. Sí. Estos, Gaby, los podemos dividir en cuando menos 3 tipos: los inmediatos, los intermedios y los de largo plazo. Los inmediatos son muy interesantes porque lo puede percibir el fumador de juca inmediatamente, y por eso es que se aceleran. Hay un incremento de la frecuencia cardíaca de hasta 50 latidos puede incrementar en algunos momentos del consumo de juca, 50 latidos extras. Eso significa que si tu frecuencia cardíaca normal es de 70, 80, que eso es lo normal, Sí. mientras estás consumiendo juca, en algún punto de tu consumo puedes subir de la frecuencia cardíaca hasta 120 latidos por minuto. Esto, doctor, en una equivalencia como de pensar que nuestros amigos puedan visualizarlo, pienso en un aumento de latidos cardíacos cuando uno hace ejercicio, ¿no? Como equivaldría a, no sé, a dar una vuelta en una pista. Como correr 100 metros planos en 10 segundos. Uy. Así como en este tema que estamos de las Olimpiadas. Eso significa que en 10 segundos puedes incrementar tu frecuencia cardíaca para hacer un tremendo esfuerzo. Solamente que aquí estás sentado.
Claro. Y esto tiene daños a la salud. 50 latidos por minuto es muchísimo. Para un individuo que tiene una frecuencia cardíaca normal de 70 latidos por minuto, subirle a 120 significa que hizo un ejercicio muy cercano al 80% de su capacidad pulmonar máxima, lo cual es lo que pedimos para hacer un ejercicio aeróbico. Sí. Eso significa que estamos en riesgos. En un joven podría no haber riesgos, porque está joven y tiene una amplitud cardiovascular suficiente para tolerar esos 120. Y no lo va a sentir, doctor. Se va a sentir emocionado, estimulado, excitado, va a sentir que encontró lo que buscaba en términos de excitación y lo que hace el cigarro, activarte, ¿no? Sí. Y en el ambiente en el que está lo va a sentir agradable, que es lo que busca. Pero en un panorama de salud, si lo vemos en otra perspectiva, un individuo que ya tiene la frecuencia cardíaca alta, vamos a suponer que tenga 80, 90, 100 de frecuencia cardíaca porque tenga alguna enfermedad y no lo sabe, por ejemplo los hipertensos. Sí. Si tú eres hipertensa y no sabes que eres hipertensa y te expones a la juca, por ser hipertenso tienes la frecuencia cardíaca más alta, 90 por ejemplo, te sube a casi 150. Uy. Eso es una cantidad monstruosa y estás en un riesgo de que te infartes en ese momento, que son los riesgos en el mediano y largo plazo de consumir no solamente juca, cualquier cigarro. La diferencia es que aquí estás metiendo en una cantidad desconocida, pero asumimos importante de nicotina y por lo tanto por eso sube la frecuencia cardíaca tanto. Entonces, ese es uno de los principales riesgos. Muchos adolescentes, muchos, hay un porcentaje que puede variar entre el 3 al 5%, tienen hipertensión arterial sistémica esencial, pero no lo saben, porque no ves a ningún muchacho de 18, 20 años que vaya a checarse la presión por cuestiones de prevención. Claro. No es parte de nuestra cultura y no asumimos que a esa edad vayamos a tener una enfermedad grave como la hipertensión arterial sistémica. Entonces, si tú navegas el resto de tu vida como un hipertenso anónimo, te expones, por lo tanto, a los riesgos de sustancias o circunstancias que te incrementen la frecuencia cardíaca y la presión. Este es el segundo efecto inmediato del consumo de juca. No solamente te incrementa a 50 latidos más tu frecuencia cardíaca, sino también te incrementa la presión arterial. La combinación de hipertensión arterial más frecuencia cardíaca son disparadores en personas que ya tienen riesgos de un infarto o cardiopatía isquémica. Doctor, pues este dato es un dato que sí tenemos que tomar en cuenta y darle como ubicarlo como un dato a considerar si queremos incursionar en el uso de la juca. Ahora, doctor, yo te preguntaría una pregunta que nos hacen algunos de nuestros amigos jóvenes, que nos dicen si hay medidas, es decir, si yo no quiero evitar usar la juca, ¿hay alguna medida que me ayude a que esa juca no sea tan dañina? Aunque ya nos explicaste que ya simplemente por el hecho de todo el cultivo bacteriano que puede haber en los tubos, bueno, ya si no es por la droga nicotina, ya va a ser por una enfermedad infecciosa. Sin embargo, doctor, ¿hay alguna manera se puede decir que hay alguna medida de prevención, de protección, o estamos hablando en verdad de abandonar esta dinámica de la juca por todas estas circunstancias que ocurren con la salud? Bueno, la pregunta es que no hay. La prevención es cerrar esos centros, clausurarlos y que nadie fume juca. Muy bien. O sea, alguien me preguntó alguna vez, ¿hasta cuántos cigarros es bueno fumar? Pues ninguno. Ninguno. Claro. O sea, no hay un cigarro bueno. ¿Puedo fumar nada más uno? No, ninguno. Ni uno. Pero es que nada, no hay, en esto es como la base por bolas, es decir, no hay defensa, no puedes dar permiso, no puedes autorizar, no puedes consentir, ni siquiera exponerte al humo del cigarro, porque hace daño, Estos muchachos, la frecuencia cardíaca, la hipertensión se sabe, pero hay más, porque inmediatamente tienen tos, hiperactividad bronquial. Si son asmáticos, pueden salir con una crisis de asma por la cantidad de nicotina que se están metiendo. Es decir, los riesgos son inmediatos, de largo y de mediano plazo. Por lo tanto, la solución preventiva más eficaz
es clausurar todos los sitios donde haya juca. No se debió haber permitido la venta de cigarros, Gaby. Sí. Pero hace 50, 60 años se permitió. Sí. Y ahora, ¿en qué estamos? Con leyes, con reglamentos y mecanismos que prohíban, limitan el consumo de cigarros cuando menos en público. Sí. ¿A dónde queremos llegar con respecto a la juca y otras alternativas? Pues a que esto siga avanzando y eventualmente, si se legaliza, tendremos que poner nuestros letreros. Solamente se puede consumir juca una vez al día, o no se puede llevar la juca al cine. En fin, no sé, claro. Pueden ir ocurriendo cosas de las que no tenemos ni idea. Por lo tanto, hay que terminar con eso de inmediato. Y la otra cosa que tenemos que pensar es que la industria tabacalera, a través de sus tremendos mecanismos de marketing y de sus ideólogos de consumo de nicotina, están diariamente buscando diversos formatos para consumir y vender su nicotina. La juca no es más que uno de ellos, y es como lo tenemos que pensar. Que hay los cigarros electrónicos, hay pastillas, hay dulces, hay formas elegantes de consumir nicotina, pero finalmente el punto es consumo de nicotina y eventualmente adicción a la nicotina. Bien, muchas gracias, doctor. Y te dejo una pregunta. En drogas, ¿lo sabes todo? Hasta la próxima. Hay un estudio muy interesante en el que más de 60,000 jóvenes adolescentes de menos de 15 años experimentaron por primera vez con el cigarro electrónico. Eso quiere decir que nunca habían fumado antes ni cigarro tradicional ni nada de eso. Solamente su primera experiencia con el tabaco fue un cigarro electrónico. Sí. De ellos, el 20% al cabo de un año se convirtió en fumadores establecidos.